Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Clic. Hoy les traigo el review del Honor Magic 5 Pro, así que vámonos con el video. ¿Qué es lo que trae la caja? Su teléfono, por supuesto, case de plástico, su herramienta para cambiar nuestro SIM, cable cargador de USB a USB-C y su brick cargador de 66 watts. Muy importante el dato de su batería, que es de 5100 mAh. Vamos a tener muchísima batería en este teléfono. Viendo un poco el diseño de este Magic 5 Pro, la verdad es que me ha gustado muchísimo la forma de la parte de atrás de su cámara, que está unida prácticamente con las tres camaritas, que por cierto son tres cámaras de 50 megapíxeles, así que van a tener una tríada de muy buena fotografía. Que de hecho fui a Estados Unidos, a Chicago, y pude tomar algunas fotografías y videos con este teléfono, así que más adelante no se pierdan los demos que hice para ustedes. Pero viendo un poco más el diseño por fuera, tenemos que en la parte derecha están los botones de volumen, también el botón de encendido y también para accesar Google, ¿verdad? En la parte de arriba está bastante limpio. Esto me parece que es su audífono para escuchar y también el micrófono, que está ahí bien ubicado. En la parte izquierda está totalmente limpio, eso me encanta. Y en la parte de abajo tenemos su entrada de SIM, su entrada de USB-C y también su speaker para escuchar música, que por cierto suena bastante bien. En la parte de su SIM, recordemos que este es un teléfono 5G, así que eso fue algo que me gustó también en el viaje. Lo pude utilizar con las redes 5G de Estados Unidos. En su cámara frontal tenemos que viene con una cámara de 12 megapíxeles y está bastante bien, la verdad. Tiene también una cámara 3D para traquear la profundidad y todo, entonces vamos a tener muy buenas fotografías con los selfies. Más adelante voy a también hacer poner las fotos que hice para ustedes en demo y también el selfie en video. Tenemos que esta pantalla es una pantalla bastante grande, una pantalla de 6,81 pulgadas, OLED de 120 Hz. Eso me gustó muchísimo. La verdad es que la fluidez que tiene este teléfono al usar las aplicaciones, a ingresar a las aplicaciones, yo creo que es algo súper bueno que tiene este teléfono. Me gusta bastante esa parte y es HDR Plus, así que vamos a tener una imagen genial para ver contenidos, para jugar, porque tiene un procesador Qualcomm Snapdragon generación 2 y tiene 12 GB de RAM. Es impresionante la velocidad de este teléfono. Tiene 512 GB de disco interno, entonces muy importante ese dato también, que vamos a tener de sobra almacenamiento para este teléfono, y es UFS 4.0, importante también ese dato. Así que yo creo que es un teléfono bastante completo en cuestión de especificaciones. Este teléfono viene con reconocimiento facial y también con su huella digital en la pantalla, importante. Algo chiva es el Wi-Fi. El Wi-Fi es Wi-Fi 7, ya no es 6 ni 6.5, viene con Wi-Fi 7, así que vamos a tener un teléfono bastante adelantado en tecnología en cuanto a conectividad. Entonces muy importante el dato de su conectividad en este teléfono. Muy bien, entonces acá están las demos en fotos y en video, y vamos a comenzar con su cámara gran angular de 50 megapíxeles y podemos notar su calidad de saturación, su calidad en los negros, en los blancos. Yo creo que tiene una muy buena resolución, ¿verdad? 50 megapíxeles. Muy bien, pasamos a la siguiente fotografía, que es su cámara principal de 50 megapíxeles y súper bien. La verdad es que los colores me encantan, creo que su nitidez es excelente. Aquí vemos la fotografía de 5X que tiene, wow, tiene muy buena resolución. Aquí estoy haciendo un zoom bastante adentro y podemos notar la calidad y la definición que tiene esta cámara en su telefoto. Y acá va la fotografía ahora de 10X, ya aquí centrándome en la torre Sears, en la torre Willis, que impresionantemente tiene súper resolución.
La verdad es que estoy muy impresionado con la cámara de este Magic 5 Pro, que se ve espectacular, la verdad, en sus tres cámaras en cuanto a rango dinámico, definición. Acá podemos ver la fotografía con el selfie, que es un selfie pues bastante, ¿verdad? Bastante bueno. Es una cámara de 12 megapíxeles, como les dije, de 2.4 para hacer profundidad, y pues se ve muy bien sus colores. Pero vamos a ir a la próxima, que ya es con el desenfoque activado, y la verdad es que hizo un trabajo impecable. La verdad es que se ve súper bien el desenfoque. Acá les dejo el video en selfie. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí desde el planetario. Podemos ver aquí el planetario en Chicago, la salida del planetario, y tenemos un día espectacular, como pueden ver acá. Estoy probando el selfie. No sé cómo me escuchan, cómo lo ven. Importante, ya está el skyline de fondo, toda la ciudad impresionante. La ciudad de Chicago es una de las ciudades más lindas de Estados Unidos, que me fascina. Y cómo ven la estabilización. Me encantaría saber cómo ven la estabilización de este teléfono. Veamos un poco aquí el tema del contraluz. Ajá. Y me encantaría saberlo en los comentarios, cómo lo ven, cómo lo escuchan. Importantísimo. Bueno, los termino de ver ahí en los comentarios, y muchas gracias. Bye. Acá tomé una fotografía en modo nocturno con su cámara principal, y podemos ver los detalles, ¿verdad?, de los edificios al fondo. Podemos ver que tiene muy buena iluminación, tiene muy buena definición. La verdad es que sí, me gusta cómo toma sus fotos en modo nocturno, así que vamos a tener una cámara buena en este modo. Bueno, aquí está su video con su cámara principal, que me parece bastante chiva, la verdad. Estaba haciendo un día espectacular, por supuesto, pero la verdad es que para el video está grabado en 4K 60 cuadros. Está súper bien, la verdad me gusta muchísimo. Acá tenemos también un video ya con el zoom a 5x, y se ve muy bien. No sé cómo lo ven ustedes ahí. Me parece que se ve bastante bien, tiene muy buena nitidez, mantiene los colores y también mantiene su contraste y rango dinámico. También lo podemos ver ahí por sus nubes. Y acá tenemos un video ya con 10x, que pues la verdad es que sigue manteniendo bastante bien la calidad, y podemos notar acá, perdón por el movimiento, podemos notar su nitidez, que mantiene la nitidez a pesar de ser 10x. Yo creo que es una cámara excelente, súper bien su cámara de 10x. Hice un tour en bote donde pude hacer video también. Acá pueden ver las imágenes, que la verdad es que es una ciudad espectacular, pero con este teléfono pude tener estos videos también, algunas fotos que tomé del bote, pero en video yo creo que es algo bastante espectacular lo que nos puede ofrecer el Magic 5 Pro. Yo creo que es uno de los teléfonos que viene a competir muy duro con los teléfonos de alta gama, por supuesto. Y una de las características más importantes de este teléfono en cuanto a video es que podemos grabar en 10 bits. Eso significa que podemos tomar un video en crudo, como lo estamos viendo acá, y podemos hacerle un grade o podemos colorizar la toma para que quede mejor y para que quede con más detalle y mejores colores. Eso es algo impresionante para un teléfono. Entonces podemos ver también que podemos tener acceso a diferentes LUTs o filtros, pero ya especializados para el archivo en 10 bits. Entonces muy importante que este teléfono es uno de los pocos teléfonos que tienen 10 bits, que pueden grabar en 10 bits, y también tiene un par de características súper importantes para personas que hacen video profesional o quieren hacer algún video profesional, y me refiero a su resolución y también el frame rate, muy importante, que como pueden ver acá tenemos acceso a
60, 30 y 24 frames, algo que no cualquier teléfono ofrece. 24 cuadros por segundo, que es la norma en cine. Entonces vamos a tener un teléfono bastante completo en cuanto a resolución y video profesional. Algo súper importante es su precio, que ronda los $1,200. Por supuesto, dependiendo de sus impuestos y dónde lo compremos, va a variar, pero creo que Honor nos trae una apuesta bastante grande a calidad, a buenas cámaras, a buen diseño también, y yo creo que nos ha sorprendido y nos va a sorprender también para el próximo año seguramente con su nuevo modelo. No sé qué piensan ustedes, si ya tienen el teléfono o no, pero me encantaría saberlo en los comentarios. Bueno gente, nos vemos en la próxima. Pura vida. Chao.